Buenas tardes. Nosotros vamos a presentar la enfermedad de los edemas. Nosotros somos Ana Graciela, Joshua, Carla y una servidora, Ana Belén. Bueno, como definición de esta enfermedad tenemos que es una toxemia de carácter hiperaguda, es causada por un patotipo específico de Escherichia coli. Va a afectar en primer lugar a lechones sanos, específicamente de las 5 a los 14 días post-destete. Sin embargo, pues a los adultos también les da. Y bueno, esta enfermedad también va a recibir el nombre de edema intestinal debido al prominente edema de la submucosa del estómago y el mesocolon. Otro nombre por el cual se le conoce también es como síndrome de vasculitis y bueno, se caracteriza principalmente por una tumefacción facial, enteritis y en algunos casos encefalomalacia local en cerdos. Y bueno, se va a caracterizar principalmente por el edema de la cara y el tracto gastrointestinal. Y bueno, es una enfermedad que va a causar mucha mortalidad en los lechones y la mayoría de los animales afectados, incluyendo adultos. Y, y bueno, como lo mencioné anteriormente, va a ser la etiología va a ser ocasionada por Escherichia coli, el patotipo hemolítico, el cual va a causar hemorragias. Y bueno, este patotipo va a producir adhesinas fimbriales F18 y toxinas Shiga. Y bueno, estas fimbrias F18 van a tener dos variantes antigénicas, F18AB y F18AC. Y bueno, estas son las principales que están involucradas en el desarrollo de la enfermedad. Y bueno, como serogrupos de E. coli productores de la toxina Shiga, los más frecuentes en la enfermedad de los edemas son el O138, el O139, el O141 y el O147. En cuanto a la transmisión, esta se da principalmente en los ambientes contaminados, principalmente por la madre. La transmisión se da entre los lotes que se ve facilitada por el número de E. coli con la toxina Shiga, que eliminan los cerdos colonizados. En cuanto a la patogenia, bueno, E. coli entra al organismo mediante la ingestión oral. Después, las fimbrias de adhesión F18 atacan a los receptores específicos del intestino delgado. Estas se adhieren a los enterocitos, que son las células que más abundan en el epitelio intestinal. Una vez que se unen a los enterocitos, se secreta la toxina Shiga, que es la STX2E. Esta pasa al torrente sanguíneo, donde se une a los eritrocitos, lo que provoca la extravasación de los fluidos, generando así el edema. Bueno, ya hablando de la parte de los signos clínicos, el signo más característico de esta enfermedad, como ya lo habían mencionado, es el edema que se va a encontrar en la parte de la cabeza y en el cuello, y también podemos observar un edema en la zona de los párpados. También es muy característico observar la exoftalmia y en algunos lechones se llega a observar la cabeza torcida y estos van a presentar una dificultad respiratoria. Cuando el edema llega a la parte del cerebro, vamos a comenzar a ver una signología neurológica y en esta podemos ver una ataxia severa, una caminata en círculos, una postración. También cuando está esta postración podemos ver un pedaleo por parte de los lechones y pues se puede dar la muerte.
Hablando ya en la parte de las lesiones, a la necropsia en la etapa inicial, pues obviamente vamos a encontrar el edema en cabeza, párpados, nariz y tejido subcutáneo. Y bueno, en otras ocasiones podemos ver el edema en pulmón, el edema en la pared de la vesícula biliar, edema en mesocolon, edema en retroperitoneo y edema en la submucosa del estómago. Como podemos ver en la primera imagen, ese básicamente sería el edema en mesocolon y bueno, la segunda es el edema que se puede observar en cabeza, párpados y nariz. Y por último, tenemos una imagen de cómo podríamos ver el edema en la parte de la pared de la vesícula biliar. Recordemos que en la necropsia podemos ver algunas de estas lesiones, pero pues no es como que todo va a ser siempre igual, ¿verdad? Es importante recordar eso. Y en la parte de los métodos de diagnóstico, pues bueno, esta enfermedad se caracteriza se puede realizar un diagnóstico rápido si haces una buena anamnesis e historia clínica, si observas de manera adecuada los signos clínicos y justamente las lesiones de estas. Pero igual se pueden realizar pruebas diagnósticas que nos van a ayudar pues a justamente eh, ver que sí es esta bacteria y justamente esta toxina la que está afectando a estos lechones. Podemos hacer el hisopado en la parte del intestino delgado para realizar el examen bacteriológico y una PCR, y de igual manera podemos realizar el histopatológico. Bien, ahora vamos a mencionar cuestiones de los factores de riesgo. En este apartado vamos a mencionar tres, que son los de mayor relevancia, que van a ser los nutricionales, los de manejo y medioambientales, y por último los inmunitarios. Empezando por los nutricionales, por lo que dentro de este vamos a tener dos puntos claves que van a favorecer o pueden favorecer la multiplicación y colonización bacteriana. Dentro de esto va a ser el cambio de digestibilidad del alimento entre las diferentes fases. De igual forma, el contenido de lactosa que va a contener la dieta. Y dentro del manejo y medioambiental, vamos a encontrarnos con la densidad de animales, la higiene y desinfección de las instalaciones, la temperatura y humedad del lugar donde se encuentren, y la parte de todo dentro, todo fuera, así como la parte de peso y edad de los lechones que ingresan al área de destete. Y en cuestiones inmunitarias vamos a tener al pie de cría que no está inmunológicamente estable, agentes endémicos y a cursos de otras infecciones por las que estén cursando. Como diagnósticos diferenciales vamos a tener diversos y los podemos clasificar en dos partes, que van a ser los infecciosos y los no infecciosos. Los primeros vamos a encontrar que podemos confundirlo con edema epidémico porcino, por meningoencefalitis porcina, por neumonía porcina, por infección por Clostridium perfringens tipo C y por Actinobacillus pleuroneumoniae. Y por la parte de los no infecciosos vamos a tener tres principales, que van a ser el síndrome del edema porcino, intoxicación por toxinas, ya sean micotoxinas o toxinas de plantas, y por deficiencia de vitaminas y minerales, principalmente por vitamina E y selenio. Dentro de nuestro tratamiento vamos a poder administrar por vía oral o por vía parenteral. Aquí se colocaron diversos fármacos que funcionan para esta enfermedad, que para la administración de vía oral podemos tener neomicina, que va a tener una dosis de 25 miligramos por kilogramo de peso vivo, o a 15,000 unidades internacionales por kilogramo de peso vivo.
También tenemos la norfloxacina, su dosis es de 15 miligramos por kilogramo de peso. También tenemos la ciprolaxina, que es de 10 miligramos por kilogramo de peso al día. También nos encontramos con la fosfomicina, que ahí varía un poco, de 4 a 8 miligramos por kilogramo de peso. Y por último, en la parte de vía oral tenemos la sufratimetroprima, que es de 5 miligramos de trimetoprima y 25 miligramos de sulfametoxazol. Esto por kilogramo de peso vivo. Y por la vía de administración parenteral vamos a tener la enrofloxacina, que va a ser de 2.5 a 5 miligramos por kilogramo de peso. Esto sobre la marca de Agrovet. También tenemos la gentamicina, 10 miligramos por kilogramo de peso vivo. Y por último tenemos la sulfatrimetoprima, de 3 ml cada 50 kilogramos de Gorbán. Debemos recordar que el tratamiento en los animales afectados aquí puede no ser exitoso, ya que cuando se presentan los signos clínicos va a existir una toxemia, lo que puede interferir con el resultado del tratamiento. Para esto, en los animales afectados y en los sanos, el tratamiento se debe realizar por vía parenteral lo más pronto posible, y de igual forma, pues podemos combinar la terapia parenteral en animales afectados y postrados con la administración de esta vía oral. Hay que usar de las dos formas. Como métodos de prevención se puede aplicar algunas medidas para intentar reducir la colonización y proliferación de E. coli en el intestino de los lechones de destete. Para esto podemos, colocamos aquí 10 principales, que serían: la número 1, medidas correctas de higiene y desinfección. Para estas es fundamental la utilización de agua a alta presión y de agua caliente, con aplicación obviamente de detergentes y o desinfectantes ácidos, que son los que nos ayudan a inactivar a esta bacteria. También tenemos el vacío sanitario correcto, que como mínimo unos 5 días, ya que la viabilidad en materia fecal de E. coli es de hasta 5 semanas. Es importante recordar ese punto. También tenemos realizar el cambio de fases de alimentación en forma paulatina, utilizar materias primas de alta digestibilidad como maíz estrujado, soya estrujada y o soya micronizada. Utilizar probióticos y prebióticos, esto para ayudar a toda la parte del intestino delgado de los lechones. También incorporar combinaciones de ácidos orgánicos en las raciones, como el ácido láctico o el fórmico, para así mejorar el crecimiento y salud intestinal. También tenemos que minimizar los factores ambientales estresantes, como densidad de animales elevada, escasa ventilación, la fluctuación de la temperatura, la mezcla de los animales, también una inapropiada disponibilidad de comederos y bebederos. Y algo muy importante también es el bajo flujo de agua. Hay que estar revisando esa parte. También asegurar la correcta ingestión del calostro. También podemos utilizar antibióticos en forma preventiva en el alimento, y también se puede tomar como medida preventiva la acidificación del agua de bebida, ya sea con ácidos como los ácidos cítricos, ácido fórmico. Con esto vamos a lograr que el pH del agua de 3.5 a 4 los primeros 21 días de llegada al sector del destete. También es importante mencionar que las vacunas que hay en el mercado para colibacilosis neonatal, pues no van a aplicar para estos casos de la enfermedad de los edemas.
Para la parte de la vacunación se ha desarrollado una vacuna utilizando la toxina STX2 recombinada y genéticamente modificada que por medio de la vía parenteral se administra a lechones a los 4 días de vida. La misma fue efectiva en reducir la mortalidad frente al desafío natural con cepas de EDS y permitió disminuir el uso de los antibióticos. Esta es de la farmacéutica Hypra y su nombre comercial es Bepuret. Y bueno, ya por último aquí tenemos las referencias que se utilizaron para realizar este trabajo, por si tienen alguna duda o quieren profundizar un poquito más en el tema. Muchas gracias.